Bueno, me corresponde presentar a nuestro siguiente ponente, que es Asier Mensuro. Y bueno, tenemos todos muchas ganas de escuchar su presentación, porque creo que también incide en plantear otras miradas sobre la obra de arte. Él es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en el año 99, becado por la Academia de España en Roma en el año 2000 y doctorado con la tesis Cinecittà, un estudio sobre la dirección artística en la fábrica de sueños. Ha trabajado como administrador de Imaginarte Producciones, comisario de exposiciones. Bueno, veo un largo currículum en intervenciones y en publicaciones también. Y ha ejercido como conferenciante en diversos congresos, así como profesor en Taller de Artes Imaginativas TAI en los años 99 y 2001 y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático RESAT entre 2002 y 2003. En 2014 publica La pintura y el cómic, tiene otras publicaciones, pero bueno, yo diría que esa es la que nos ha seducido en el curso para poder, bueno, pues para atraerle y querer escuchar su planteamiento. Asier, muchas gracias. Te he puesto la botella y vaso, porque este es el mío. Muchas gracias a vosotros por invitarme, que de verdad que me ha hecho mucha ilusión. Como muy bien ha dicho Ana en su estupenda ponencia, con lo cual tengo el reto de intentar estar a la altura, a ver si soy capaz. Algo que es muy importante en la historia del arte a la hora de enfrentarse a una colección, como pueda ser la del Thyssen o cualquier otra colección, en este caso lo que nos tiene reunidos es la colección de este estupendo museo, es esa mirada, ¿no?, que hay sobre las colecciones y esas miradas, digamos, paralelas, distintas, complementarias a lo que es digamos, la mirada más habitual o los caminos, digamos, más desarrollados por la historia del arte. En este caso, como muy bien os has dicho, Ana, a mí me han traído como diría Francisco Umbral, por mi libro, ¿no?, para hablar de mi libro. No para hablar de mi libro, sino sobre el contenido de mi libro. Es decir, lo que voy a hablar es de la relación entre dos disciplinas artísticas, como son la pintura y el cómic, y en especial de cómo esta segunda refleja la obra de este museo. Ese es un tema que me atrevo a decir nada ortodoxo, tremendamente heterodoxo, con lo cual yo, a pesar de tener la formación de historiador, vais a ver que hago un esfuerzo concreto y muy importante, y creo que interesante, de intentar hablar menos como historiador y dar esa otra mirada complementaria también desde el punto de vista de gente que tiene que ver, de la gente que le gusta el cómic, o de la gente que dibuja cómics, o de la gente que conoce el medio del cómic, para que se vea esa otra mirada complementaria también sobre la pintura, ¿no? Entonces, me van a permitir que empiece por cosas muy básicas que quiero pasar muy rápidamente, pero que quizá me imagino que muchos de ustedes es la primera vez que oyen hablar de este tema y que creo que darles 4 pinceladas va a ayudar a centrar mucho el tema. Los enfoques en los que se ha estudiado esto lo vemos muy claro con un ejemplo. Un primer enfoque es cómo el arte contemporáneo ha fagocitado al cómic. Eso es, dicho en plata, lo que han hecho en líneas generales los historiadores del arte. Y básicamente pues, se basa en cosas muy variadas, pero sobre todo en el modo en que el arte pop fagocita y coge los iconos del cómic y los convierte, digamos, en iconos propios de la pintura, y a partir de ahí su desarrollo hasta el arte contemporáneo, ¿no? Simplemente les he traído 2 imágenes. Aquí tengo un puntero, ¿verdad? A ver dónde está el botoncito del puntero. El rayito, este es perfecto. Seguro que lo he cogido al revés, que tengo talento para hacer esas cosas, sí. Bien, todos conocemos, quiero pasar muy rápidamente por el tema porque solo es para centrarlo, como por ejemplo en este caso Andy Warhol, para realizar esta obra del año 60, se está basando en una tira cómica de Chester Gould del año 51, conocemos esto perfectamente. Yo recuerdo haber escuchado en algún momento en alguna conferencia, aunque no recuerdo cuál, a una profesora que yo tuve en la carrera muy brillante, que era Estrella de Diego, donde ella ponía el hincapié en un punto muy importante, en mi opinión también,
que es que, si os fijáis, Warhol normalmente no está versionando el cómic, digamos, que se hace en su momento, no del año 60. Está, digamos, versionando cómics ligeramente anteriores. ¿Qué es lo que mantenía como tesis que es interesante? Es decir, son cómics que posiblemente Warhol, Lichtenstein y el resto de autores habían leído durante su infancia y adolescencia, eso había entrado en su imaginario colectivo y lo tenían como propios. Me parece una aportación muy interesante. Yo, desde el punto de vista del cómic, es decir, saltándome ese lado de historiador, aporto una más. Los que sabemos de cómics, sabemos que Chester Lowl y Dick Tracy son uno de los grandes dibujantes de cómics de la historia del cómic norteamericano, y sucede lo mismo con Rusea, que es en el caso de Lichtenstein. Es decir, que también están aportando, los que ellos eligen siempre coinciden que son los grandes dibujantes de cómics de la historia del cómic. Es decir, hay esta gente a la hora de versionar los iconos y apropiárselos sabía de cómics también, o por lo menos tenía esa formación en cierto modo, ¿no? Os he traído como un pequeño detalle, algo que ha salido hace nada, que es muy curioso. Este es otro tema que simplemente apunto y lo quiero dejar. Rusea debe estar pasando unos momentos económicos malos. Entonces, hay una asociación en la que, bueno, pues ayuda en Estados Unidos a gente que necesita medicinas, etcétera, etcétera, por falta de recursos económicos. Le debieron ayudar a él a sus 84 años después de que le operaran, etcétera, etcétera. Y como agradecimiento para publicitarlas, les hace una página de cómic, que él está totalmente retirado, ¿no?, muy graciosa, donde cuenta que cuando la Tate compró el cuadro de Lichtenstein, le invitaron, pero él no pudo ir a Londres a la presentación. Dijo, me dio pena porque me quedé con las ganas de que por lo menos este cuadro, que había pagado no sé cuántos millones de euros por él, que por lo menos Lichtenstein me invitara a una copa de vino, ¿no?, dado que lo que hizo fue utilizar mi viñeta como origen, ¿no? Y entonces utiliza esa historia para decir que gracias a la ayuda de esta asociación, bueno, pues está ahora un poco más despegado y tiene su copa de vino, ¿no? Pero bueno, esto simplemente lo dejo porque no es el tema de hoy. El otro enfoque que se suele hablar en el arte contemporáneo, os he traído solo 2 ejemplos que a mí me gustan mucho, habría miles, pero es para que reflexionemos sobre el tema. Piensen ustedes, por ejemplo, ahora en el cine actual, que es para adolescentes americano, está plagado de superhéroes, por eso he cogido un ejemplo de superhéroes. Esto es fotografía. Es una iconografía que sigue presente en el arte contemporáneo, ¿no? En este caso es Dulce Pinzón. Es una fotografía mexicana contemporánea que a mí me gusta mucho. Ella vive en Nueva York, en ese sentido es una emigrante, y hizo una serie muy bonita que se llama Superhéroes, de las emigrantes mexicanos, algunos no es mexicano, casi todos sí, hispanoamericanos, desde luego casi todos, que viven en Nueva York, y pues como pues esta chica, bueno, perdón, me he ido a la que no es, hacia atrás, esta chica, por ejemplo, que es cuidadora de niños, vestida de Catwoman y que gana 400 euros y con eso vive. El repartidor con la bici, el que limpia ventanas por 600 euros jugándose la vida. Y bueno, digamos, la tesis de esta serie, por ejemplo, es que son los verdaderos superhéroes, ¿no? El arte contemporáneo, en otro caso, este es un artista francés que también me gusta mucho, es ese icono de la juventud y frente, digamos, a la idea de la vejez, que es algo que intentamos esconder, ¿no?, en la sociedad actual, ¿no? Y como, bueno, pues los superhéroes en el asilo nos dan esta lectura, y habría muchas más. Es decir, esto es lo que, de algún modo, la historia del arte se ha ocupado de enseñar. Una segunda visión, también relativamente conocida, que ya tiene más que ver con los historiadores de cómic, que es la que hacen en los libros teóricos de cómic, en la mayoría de ellos, es el origen del cómic rastreado en la historia de la pintura. Es decir, al final el cómic no deja de ser un lenguaje gráfico que nace de manera moderna a final del siglo XIX. Se considera que el nacimiento en 1895 se considera que una tira cómica que se llama The Yellow Kid, que empieza a utilizar, digamos, no solo la narrativa gráfica, sino los globos con textos, es el icono. Pero bueno, ustedes saben que esto es como el Renacimiento, ¿no? El hombre medieval no se despierta en 1492 diciendo que renacentista me siento, sino que, en fin, son procesos en los que, bueno, hay hitos que se consideran, ¿no? Y aquí, rastreando, pues he traído simplemente 3 ejemplos muy claros. El caso de Goya en la captura del bandido Maragato, que prácticamente por narrativa pues nos puede parecer un cómic. Podríamos ir hacia atrás, por ejemplo, el tapiz de Bayeux, donde toda la conquista de Inglaterra, pues evidentemente con esa narración está. E incluso yo me atrevería a llevarlo hasta el juicio de Osiris, ¿no?, en el papiro de Ani, por poner un ejemplo, ¿no?, donde, al ser un libro que muestra, digamos, las pruebas o los pasos
digamos, del muerto cuando se tiene que enfrentar a la otra vida, al juicio de Osiris, con conjuros escritos, es decir, este es el texto complementario a la narración de imágenes, yo lo llevaría hasta aquí. Míticamente se ha llevado siempre hasta la prehistoria, pero dado que, bueno, en los últimos años las teorías, digamos, de que las pinturas paleolíticas, realmente esa interpretación narrativa de que simulan cacerías, etcétera, etcétera y tal, está como en... No está de moda, porque va por modas en realidad, pues no me he atrevido a llevarlo hasta ese punto, pero digamos, hasta aquí estaría, digamos, lo estudiado, por así decirlo, ¿no? La aportación que yo quiero hacer, o que creo que he hecho en cierta medida, es algo muy literal, es decir, cómo el cómic, es decir, lo que es ya el lenguaje del cómic, los cómics que se editan, han reflejado el mundo de la pintura. Es una tercera vía de relación entre las dos disciplinas que, de momento, pues estaba... pues, poco estudiada, por así decirlo, y bueno, pues yo he hecho una pequeña aportación. En esa pequeña aportación intento ir deprisa porque igual me paso algún minuto, dado que he empezado tarde, pero tampoco quisiera pasarme demasiado dado las horas que son, y voy a intentar ir un poco más deprisa para, pues digamos, acabar relativamente puntual. Digamos, agrupado en tres tipos de citas que yo he llamado, por así decirlo, la cita pertinente, la cita estilística y la cita creativa. Y luego, como una cosa aparte, otro tema aparte, las reflexiones sobre la pintura. El primero de ellos, que es la cita pertinente, pues es algo de perogrullo, ¿no? Es decir, cuando aparece, por poner un ejemplo, aquí he cogido la Gioconda por tener el tema más común, o si queréis, una de las obras más universales, es cuando la Gioconda aparece en el cuadro, pues porque la obra hace referencia a la Gioconda. Es decir, no hay nada más. Aquí tenemos, por ejemplo, casos muy curiosos. Perdón, hacia atrás es este. Casos muy curiosos. Aquí, por ejemplo, esto es una portada de época de cuando roban la Gioconda en el Louvre. Creo recordar que era 1911, no me acuerdo muy bien, creo que ese es el año exacto. Y veis la crítica de... Curiosamente es una mujer la que lo está robando. Aquí hablábamos de... y este es el guardián del Louvre echando una buena siesta que en fin, no debió enterarse de mucho, ¿no? Otro caso curioso, pues mira, esto es una colección mexicana que había una editorial que se llama Novaro, que publicaba una colección sobre mujeres célebres y le dedica un número, por ejemplo, a la Gioconda, ¿no? Es decir, al cuadro como mujer célebre. Aquí hay otro ejemplo muy gracioso, que es Fantomas, también es la misma editorial mexicana. Conocen la leyenda del famoso ladrón francés, que tuvo su colección de cómics, curiosamente, en México, un país que no tiene nada que ver con el origen del personaje. Donde vemos, bueno, una aventura curiosamente surrealista en la que Fantomas en su colección tiene un boceto de la Gioconda, pregunta la chica, que es una de sus ayudantes, cómo lo ha sacado, le cuenta la historia y vemos a un multimillonario tejano visitando el Louvre con su mujer, que resulta que se parece mucho a la Gioconda, lo cual le ofende muchísimo, dice que es un cuadro feísimo, todo negro, que por qué no le pondría colorines, y es una historia realmente divertida. Son simplemente ejemplos. Esto es casi un chiste, que seguramente no lo pueden leer, pero se lo cuento, que es una explicación. El autor es Vladimir Osmutka en una obra que se llama Au fil de l'art, es de hace un par de años. Al final hay una bibliografía donde creo que me dará tiempo a comentarla con ustedes y no está en los elementos que yo he entregado para esta conferencia, donde aparecen citadas con el año y todo, por si... y esa sería lo que me haría más ilusión en esta pequeña ponencia, a alguno le despierte la curiosidad y le apetece aficionarse también al mundo de los cómics y leer alguna de esas obras, dado que doy por hecho que ustedes, en su gran mayoría, ya son aficionados al mundo de la pintura. Les cuento lo que dice aquí, aunque no se lee, es la solución desde el punto de vista del humor y del cómic al misterio de la sonrisa de la Gioconda. Es que está posando la modelo de la Gioconda con Da Vinci. Da Vinci le está explicando, como si fuese un hombre del siglo XXI, el proceso de la visión. Es decir, la luz entra en el ojo, se forma una imagen, allí los bastones la recogen y la transforman en impulsos eléctricos, y la pobre Gioconda está intentando aguantarse la risa diciendo: este viejo chocho, qué tonterías dicen. Habría otro elemento curioso. Aquí vemos una portada de New York Worker, quizás no se ve muy bien, no sé si la ven muy bien. Es el típico mercado donde está la Gioconda, aquí hay huevos Fabergé originales, bueno, hay un montón de jarrones seguramente preciosos, etcétera, etcétera, es decir, todo obras de arte, y lo que compran estos dos buenos señores es una bola de nieve de estas que se agitan y se van contentos con su compra.
Y un último elemento que traigo aquí, ahora lo veremos en un segundo nombrado. Esta es una ilustración de un dibujante francés que se llama Bernard Isler. De la Gioconda, esta imagen estaba dentro de la exposición y de hecho sirvió de cartel para una exposición que se empezó a organizar en el 2009, pero hasta hace un par de años realmente no se realizó, sobre el cómic en el Louvre. El Louvre abrió sus puertas al cómic e hizo que grandes autores del cómic francés hicieran versiones de sus obras, las expusieron y de hecho crearon un acuerdo, esto es muy interesante, con una editorial francesa que se llama Futurópolis para hacer una colección de cómics en las que los dibujantes solo tenían, digamos, una obligación, ¿no? Es que la acción transcurriera en el Louvre. Cada uno lo enfocó de un modo distinto, luego hablaremos un poco de eso. Entonces esta sería la cita pertinente, es decir, esto es como citar las obras de arte de manera pertinente porque la obra de arte aparece aquí eso por fuerza. Otra sería la cita estilística. Este es un caso que también me gusta mucho, este también es un dibujante francés, se llama Hachette, pero firma casi siempre como H. Y en este caso, si lo ven ustedes, que se rinde, es el cuento de Caperucita Roja contado por diferentes artistas. Aquí tenemos el cuento de Caperucita Roja en versión de Fernand Léger, aquí tenemos Caperucita, el lobo, en fin, para qué seguir. Tendríamos la versión picasiana, tendríamos una versión de Miró, por traerles otro ejemplo más o menos simpático. De Quirico, que, en fin, de Quirico y sus estatuas y sus plazas, estas romanas siempre tienen lo suyo. De verdad, esto estuvo a punto de convertirse en la portada de mi libro, que a mí me gustaba mucho, y al final no fue esta, que era una versión también de H de Lucky Luke, el famoso personaje de Dargaud, pintado pues, al estilo de Modigliani, Picasso, Van Gogh y Chagall. Bien. Dejando ya a este autor, que a mí me gusta mucho y por eso he puesto una superabundancia, otro caso, evidentemente el homenaje a Van Gogh y su noche estrellada lo tenéis aquí, en esta portada de un cómic de superhéroes. Aquí no se ve, pero aquí debajo en la firma, el autor que es John Williams III, pone With Love Van Gogh, es decir, con amor. Es un homenaje reconocido. No siempre están reconocidos y no siempre son tan fáciles de ver. Por ejemplo, este cómic a mí me encanta y es muy difícil de ver. Se trata de una adaptación para niños, además de una obra literaria, que es uno de los grandes cuentos ingleses para niños, ¿no? Que es El viento en los sauces, que son pues, animalitos que viven en un bosque, para que ustedes me entiendan los que no conozcan la obra. Perdón por la reducción, pero es que tengo que correr mucho. Resulta que él decide que una cosa estupenda es que en ese bosque en que cuenta la historia, todas las viñetas o muchas viñetas del bosque sean homenajes a grandes cuadros de la pintura. A base de rastrear, uno se puede dar cuenta que esta viñeta de aquí, evidentemente, son las lilas de Claude Monet, que este detalle de aquí, porque está sin explicitar, es decir, esto hay que leerlo y darse cuenta, evidentemente es este cuadro de Van Gogh en el sanatorio donde estuvo ingresado, o que este de aquí es este de Klimt. No solamente hace versión de paisajes, sino que dentro de estas, digamos, versiones estilísticas, hace, por ejemplo, que me encanta esta versión del origen del mundo de Courbet, que, bueno, en fin, les marco más o menos el contorno, creo que lo pueden ver con cierta facilidad, ¿no? Bien, vamos a continuar. Otro ejemplo, y es otro de los casos para que vean que esto de la relación entre la pintura y el cómic es algo que está muy de moda en la actualidad, es como una editorial de superhéroes como Marvel, en un momento determinado, hace unos años, decide hacer un cierto homenaje a la pintura y decir que si los superhéroes existieran serían grandes personajes, ¿no? Como Napoleón, como los duques o como lo que ustedes quieran a lo largo de la historia, y los grandes pintores los habrían pintado. Entonces, en determinadas ocasiones, normalmente coincidiendo con cuando va a salir a la venta, o cuando se va a estrenar en los cines alguna película de superhéroes, de las factorías de superhéroes Marvel que actualmente ha comprado Disney, sacan una edición especial de las colecciones de cómics de esos personajes en las que las portadas hacen homenajes a pintores y a cuadros concretos en muchas ocasiones, o bien estilísticamente, una de las dos, ¿no? En el caso de la película de Los Vengadores, que salió en el 2012, pues bueno, tenemos bastante claro, evidentemente, el homenaje a Botticelli. Aquí tendríamos el homenaje a Seurat, donde además de la composición, pues sí que aquí hay un cierto estilo
pictórico similar, o este de Lautrec, ¿no? Que este a mí me gusta mucho. Bien. Lo que yo he llamado la cita creativa es cuando uno va ya más allá de citar simplemente la imagen y lo convierte en un elemento, digamos, sustancial de la historia que se cuenta, ¿no? Este divertido cómic mudo de Cowboy Hank, creo que respecto al grito de Munch lo pueden leer, ese sí que lo van a ver sin ningún tipo de problema, ¿no? Sé que además en este museo dentro de poco va a haber una exposición de Munch que seguro que va a ser estupenda, y comentarles que en el caso de Munch, por ejemplo, y del Grito en especial, evidentemente, es uno de los cómics y de los autores más versionados uno de los pintores más versionados en la historia del cómic. Hay cientos y cientos de versiones de este cuadro y bastantes de otros cuadros suyos, incluso biografías de Munch dibujadas en cómic bastante interesantes, ¿no? Entonces, pues esto sería un ejemplo de contenido. Otro ejemplo sería, gracias a que un cómic no necesariamente es un libro de historia del arte y por lo tanto permite jugar con la ficción, dar explicaciones a misterios y a cosas. Aquí hay otra explicación sobre la sonrisa de la Gioconda en esta aventura de Martín Mister, que es, digamos, para que me entiendan ustedes, una especie de detective de lo imposible, es como se llama la colección, una especie de superhéroe italiano. Como los italianos, pues los hombres han vivido entre culturas, son más cultos que los superhéroes americanos, suelen aparecer con más frecuencia en las aventuras de los cómics italianos más obras de arte, ¿no? En este caso, Martín Mister resulta que descubre que la Gioconda no son cuadros, sino que son, creo recordar, 16, que puestos en una especie de zotropo primitivo que inventó el propio Da Vinci y haciéndolos girar, crean la imagen en movimiento, ¿no? Es decir, la animación, por lo tanto estaría creando el cine también Da Vinci en este cómic, y los 16 cuadros puestos, o 18, no me acuerdo cuánto eran en el cómic, lo que muestran es que la Gioconda era calva, se quitaba la peluca, se veía que era calva, moría de risa ante el supuesto estupor del espectador que se da cuenta que es calva y se la volvía a poner, ¿no? Entonces, cita creativa. Otra cita creativa que he metido aquí abajo, quizás no lo vean muy bien, este cuadro de Van Gogh que en realidad aparece aquí, no sé si lo vemos más o menos bien. Aquí tenemos al propio Van Gogh pintando, y resulta que está haciendo así con el dedo, ¿de acuerdo? Y en el lienzo lo que ha pintado es el dedo, pero bueno. Y de repente aparece Alfred Hitchcock y dice: tú de esto no sabes, aquí te faltan unos buenos pájaros, le monta un set de cine, aquí, esta está un poco pequeña, lo siento, pensé que se iba a ver mejor. Y aquí tiene el set de cine listo para rodar como Dios manda, en un guiño que además es muy inteligente, porque realmente si conocen un cuadro posterior de Van Gogh fantástico, con los cuervos, que también es una especie de casi adelanto de su suicidio, ¿no? Pues, en fin, está muy bien traído, digamos, esta cita creativa, esta cinta que va más allá. Sigo avanzando, que esta es la parte que hablo de la crítica, ¿no? Es decir, cómo se ha producido esa relación entre el cómic y la pintura. Pues curiosamente hay un límite, voy a empezar por la imagen derecha, hay un límite muy gracioso y además hay un hito en esto. Como ustedes saben, en el mundo norteamericano y el cómic en origen, digamos, la gran potencia productora de cómics era la norteamericana, a partir de ahí se fueron desarrollando las demás y por lo tanto es un poco, digamos, el germen y donde todavía se sigue bebiendo mucho. Como lo digo, en 1913 se llevó a Nueva York la primera gran exposición de arte cubista, de arte futurista, de arte moderno, de vanguardias, para que ustedes me entiendan, ¿no? Y no fue muy bien recibida. De hecho, quizás el desarrollo un poco particular de Estados Unidos respecto a la vanguardia, respecto a la visión europea, por ejemplo, quizás se debe en parte a que esta primera recepción no fue especialmente buena y la prensa, grandes humoristas de la prensa de la época, hicieron este tipo de parodias, ¿no? Frederick Opper, por ejemplo, ven los nuevos artistas en el museo, pues este es un Matisse, en fin, esto es cómo parodiaban un cubismo, por ejemplo, y aquí vemos a los grandes maestros, aunque no se ve, pero son Hals, Velázquez, en fin, los grandes maestros de la pintura huyendo del museo porque han llegado los nuevos, es decir, no fue una lectura positiva. Aquí sucede algo parecido. El famoso cuadro de Duchamp de desnudo bajando la escalera hizo un chiste diciendo, pues aquí uno se viene al metro de Nueva York en hora punta y tiene desnudo bajando una escalera sin necesidad de... Que en realidad es una perversión absoluta, porque Duchamp o el cubismo lo que están haciendo es mostrar una sola imagen casi congelada desde todos los puntos de vista y de todas las facetas, o un pequeño movimiento, si ustedes lo quieren, mientras que, es decir, son muchas imágenes distintas construidas en una,
¿de acuerdo? Mientras que aquí no, aquí, digamos, al ser todos los tipos en la escalera es ese momento congelado, es decir, lo explico al revés, me he equivocado, quiero decir. La visión cubista es poliédrica, es decir, es coger algo que se desarrolla en el tiempo, un movimiento, diferentes ángulos y construir una imagen, y aquí no, esto en el fondo sería un intento malo de hacer una imagen realista, es decir, ¿cómo consigo transformarlo a los cánones habituales de la pintura? Es decir, una imagen real, ¿no? de un segundo que simplemente se pueda pintar, pues eso, toda la gente bajando la escalera en el metro en hora punta. Esto que evidentemente evoluciona y evidentemente el cómic no podía mantener esa negatividad respecto a la pintura moderna, ¿no? En casos contemporáneos, mucho más actuales, evidentemente ha variado, pero sí que tiene su jugo, ¿no? A mí hay cosas incluso en las que hasta como historiador puedo estar de acuerdo, ¿no? Es decir, si uno le hiciera una crítica al cubismo, y hablo del cubismo hermético, ese cubismo más cerrado, ese cubismo más difícil, ¿no? Más poco legible, por así decirlo, ¿no? Sería eso, ¿no? Es decir, que hace falta una carga intelectual y hasta un cierto entrenamiento para ver la imagen, ¿no? Es decir, yo cuando era estudiante, la mayoría de los estudiantes no veían el cubismo, o sea, a la hora de los exámenes decían, la fotografía que tiene el clavo en la esquina es tal cuadro, la que tiene el trocito de periódico tal es tal cuadro, pero realmente no veían si era el acordeonista o tal porque no eran capaces de leer la imagen, ¿no? Entonces, esa crítica la hacen Calvin y Hobbes, no sé si conocen la tira, es un niño de 5 años, el padre le ha explicado a Calvin que no puede ser siempre en casa lo que él quiera, porque hay más personas como su padre y su madre, y que tiene que intentar ponerse en el punto de vista de los demás para entender las cosas. Entonces vuelve Meditamundo a su habitación y dice, ver las cosas desde diferentes puntos de vista, mi habitación se convierte en algo cubista, con muchos puntos de vista que no hay nadie que entienda. Dios mío, me he vuelto loco, esto es muy malo. Vuelve, ya quita ese pensamiento de su cabeza, todo vuelve a su sitio y va donde su padre y le dice, papá, como siempre tú no tienes ni idea, ¿no? Otro caso de un humorista maravilloso que es Quino, el creador de Mafalda, en que, bueno, ven una casa y una casa desordenada, aquí tenemos el Guernica de Picasso, y la señora limpieza muy hacendosa nos ordena el Guernica para que sea una imagen muchísimo más legible. Bien, una última reflexión, que es que esta es la parte que quería pasar rápido. A Calvin no le gusta, lo digo porque a Calvin no le gusta bañarse, siempre intenta escaparse de la bañera, y entonces se ha escapado de la bañera y baja todo mojado por la escalera y dice, desnudo bajando una escalera. Lo vuelve a meter su madre en la bañera y dice, nadie entiende el arte. Bien, los cómics en los museos, os he hablado del caso del Louvre, luego lo veremos. Os he traído 4 imágenes simplemente de la colección del Louvre. A mí en este caso el cómic de David Proudhon es el que más me gusta, que es La travesía del Louvre. Hay bastantes más, como lo veremos, ¿no? Y es un paseo que él hace por el Louvre. Hay primeras comparaciones, como por ejemplo que se siente como en un cómic con muchas viñetas, ¿no? Haciendo referencia a los cuadros. Otra comparación es curiosa, es que dice que es el mundo de las bellas casualidades, es decir, por ejemplo, ves a la gente, estos famosos relieves asirios, claro, con la gente leyendo el móvil en la misma posición, o estas cabezas de estos con la gente paseando, ¿no? Otra cosa es que aquí llegamos a la Gioconda, es decir, estas grandes colas para ver la Gioconda y grabarla, que está detrás de un cristal, aquí la vemos directamente a través de la imagen de un móvil o lo que sea esto, ¿no? Y él se pregunta qué ver a la Gioconda todos los días, ¿no? Entonces siempre le ponen esa masa de gente, ¿no? O las diversas tonterías que ha pillado de la gente, pues para ver un techo pintado, pues aquí veis a la chica, o bueno, estas tonterías que en los museos grandes donde no te pillan, pues hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aquí está aportando una visión que no es la visión de un historiador del arte, es la visión de un autor, dibujante de cómics, que plasma esa idea o esa sensación o esa experiencia del Louvre en un cómic. Por eso es una versión complementaria y por eso es tan interesante, ¿no? Bien, entramos por fin a donde yo quería llegar, que es por lo que me han traído a hablarles a ustedes. Vamos a ver. Como veis, aquí hay 2 ejemplos muy claros de la colección, que en este caso serían 2 citas pertinentes, ¿no? Es decir, en fin, el cuadro y reflejado con cierta gracia, en mi gusto mucho mejor por Amir Taqi, aquí, donde se le ve lo gran caricaturista que es. Pero os he traído estos 2 ejemplos para que veáis una cosa. Cuando se estudia la historia del arte, hay un elemento, que es que ¿qué es lo que da valor? Es decir, este mismo museo, por ejemplo, tiene en la web una sección que se llama Obras Maestras, que, bueno,
va cambiando un poquito una u otra, pero en líneas generales son unas obras destacadas. Es decir, ¿qué es lo que hace que tal cuadro sea mejor que otro? Pues evidentemente esa respuesta varía mucho a nivel personal, depende de a quien a uno se lo pregunte. Es decir, los historiadores del arte probablemente, por nuestra formación, pues hombre, pues Caravaggio, porque Caravaggio tal, y efectivamente tiene un cuadro de Caravaggio fantástico, o Hooper por tal cosa, en fin, lo que ustedes quieran. Probablemente al público, y según a quien se lo pregunten, y si no es un historiador del arte, esa respuesta variaría mucho, ¿no? Entonces, yo me pregunté, digamos, dentro de esas miradas, como dice Ana, paralelas, ¿no? Es decir, ¿y los dibujantes de cómics? ¿Cuáles son las obras maestras de este museo? Para señores que no necesariamente su formación viene de esa formación teórica de historia del arte, porque los hay que son tremendamente cultos y tienen una formación muy fuerte en historia del arte, pero hay muchos que tienen una formación, digamos, mucho más práctica, ¿no? Mucho más de dibujante, y pues los hay desde autodidactas hasta gente pues, que se ha ido a academias, pero que no necesariamente se sabe la historia del arte de pe a pa, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas curiosas, ¿no?, es cuáles son los cuadros que realmente aparecen, y da la casualidad que casi siempre son los mismos cuadros y el mismo tipo de pintura. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ver también otro elemento interesante, cogí estas dos imágenes de cinta normal, pertinente, por los dos autores. Este es un autor americano y este es un autor iraquí. Es decir, para que veáis cómo realmente esas imágenes de la pintura, ¿no?, esa obra que está en este caso en Madrid, en una colección, tiene un recorrido realmente universal y llega a señores que viven en otras partes del mundo muy lejanas, ¿no? Vamos a entrar ya en algo con más miga que me guste más. Este, que además es uno de mis cuadros favoritos, aquí tenemos todo tipo de citas, ¿no? Conocemos el cuadro de la habitación de hotel de Edward Hooper a la perfección, lo tenemos aquí. Entendemos, haciendo un resumen absoluto, ustedes perdónenme, por favor, hago esas simplificaciones, ¿no?, de decir cosas como fobista, colores chillones, porque si no es que en el tiempo que tengo se me iría, digamos, la conferencia en dar explicaciones técnicas que, por otro lado, creo que todos ustedes conocen a la perfección, entonces permítanme ese tipo de simplificaciones. Edward Hooper, sabemos, digamos, esta idea de este cuadro en concreto, ¿no?, de esta chica que llega a Nueva York, que es una habitación de hotel, que tiene todavía la maleta sin deshacer, a medio de deshacer, que está ahí mirando, no sabemos si está leyendo, qué es lo que está leyendo, si es el plano del metro para el día siguiente donde tiene que ir, o es una carta, en fin, esa especie de impersonalidad, ¿no?, de la gran ciudad, esa lectura que yo creo que hace tan interesante y esas soledades que tiene Hooper, ¿no? Tendríamos desde citas literales, como por ejemplo, yo por hacer este pequeño cómic dedicado a Hooper, estas son 4 viñetas, en la que aquí aparece la versión del cuadro. Dicen que es una cita pertinente, literal, sin tampoco mucho más. Luego hay citas estilísticas. En el caso de André Julliard, por ejemplo, tiene un cómic estupendo que se llama El cuaderno azul, en que estas dos viñetas, en realidad, esta viñeta está basada en este cuadro. Aquí lo podrían discutir en el sentido de que no es una pose literal, aunque pueda parecer mucho. La trampa está aquí, en que yo les he traído solo la viñeta, pero en la obra entera hay como 8 o 10 citas a cuadros de Hooper. Con lo cual, ahí ya entiendes, digamos, el modo de arropar en que efectivamente esto también es una cita a Hooper. Luego hay otras citas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, Pedro Gascón hace esta estupenda ilustración de Wonder Woman, que es un superhéroe en que sustituimos la figura de Hooper por la del superhéroe. Y luego mis dos favoritas, que a mí me gustan mucho, una es de Daniel Torres. Daniel Torres es un estupendo dibujante español, muy conocido en España por algunos cómics, sobre todo de lo que se llamó en España la línea clara, ¿no?, que era una de las grandes tendencias del dibujo del cómic en los años 80, con una carrera internacional fantástica, que además es un pintor ilustrador pues muy reconocido. No solamente dibuja cómics, sino muchas ilustraciones, incluso digamos vende cuadros ilustrativos, ¿no? Tiene, digamos, ese negocio entre sus actividades, en el que para una exposición hace una versión de este cuadro desde otro punto de vista, que a mí me parece estupendo, ¿no? Es decir, este es el exterior del hotel y en plan voyeur estamos viendo a la chica, ¿no?, que está dentro, ¿no? O también me gusta mucho este de Michael Crawford. Este es uno de los grandes ilustradores del New Yorker americano, ¿no?, que, digamos, incide en esa lectura de las soledades y de la persona solo en la gran ciudad,
empequeñeciéndola, ¿no? Es decir, como ya la gran ciudad la come de tal manera que no solamente está sola, sino que ya se la come hasta en la habitación de hotel, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una obra que pertenece a la colección, fantástica, con versiones de gente de todos los lados, ¿no? Él es francés, americano, español, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es uno de los casos que les he traído. Este es otro caso muy curioso. No todo el mundo sabe que la famosa obra de Dalí que tenéis aquí, en realidad, este tigre de aquí se basa en esta ilustración. ¿De acuerdo? Charles Livingston Bull es un ilustrador, pintor americano, muy especializado sobre todo en animales. Es un gran ilustrador y pintor de animales, que fue ilustrador durante muchos años de este circo, ¿no? del Rimplin Bros americano. Entonces, Dalí, haciendo buena esa máxima de Picasso de que el genio no se inspira, el genio roba, ¿no? Haciendo suya esa máxima, decidió que robar este tigre era una idea estupenda, ¿no? Lo bueno, lo divertido del asunto es que, de un modo contemporáneo, un publicista, pero que también es un ilustrador que hace portadas, norteamericano, le encarga el Museo de Dalí que hay en Florida, le encarga una ilustración y hace esta ilustración, en la que, utilizando los códigos de las ilustraciones de los pulp de los años 10-20, que tienen que ver con esta idea de este tipo de ilustraciones que hacían en los circos, pone a Dalí domando a los tigres, ¿no? Entonces, realmente, esta ilustración nos está hablando muy claramente de que conoce esto, pero también conoce esto, ¿no? Bien. Y luego, esto es uno de los casos concretos que más gracia me ha hecho y que por eso lo he traído. Joan Sfar es ahora mismo l'enfant terrible del cómic francés. También es una persona que se dedica al cine, pero digamos su ámbito más fuerte es el cómic. Él hizo un cómic fantástico, por ejemplo, sobre Chagall, que lo pueden encontrar en cualquier librería, que me parece extraordinario, ¿no? Bien, este señor, pues como todos los señores del planeta, de vez en cuando se toma vacaciones y, bueno, pues decidió que un buen destino era Madrid. Entonces, hace un par de años se vino aquí a Madrid y, como buen dibujante, a la antigua usanza, se vino con su libreta y estuvo 3 mañanas enteras dentro de este museo dibujando los cuadros que le gustaban. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos este cuadro de Lionel Finger, El hombre de blanco. Esta es la versión que hace. Y tenemos una vez más el de Hooper, y esta es la versión que hace. Bien. Cosas que voy adelantando, niveles de conclusión para que ustedes lo vayan viendo. Una cosa que van a ver de aquí en adelante es que este autor, con este cuadro, porque es el cuadro que tienen aquí, uno de los cuadros que tienen aquí de Finger, aparece repetidas veces. Resulta relativamente curioso, a ver, estamos hablando de un pintor importante, porque es un pintor relacionado con el jinete azul y con la Bauhaus, efectivamente, pero realmente el Lionel Feininger no es Picasso, aquí hay Picassos, o no es Caravaggio y hay Caravaggios, o no es Dalí, en fin. Resulta curioso que este nombre, ¿no?, sea el que aparece repetidamente por varios autores. La explicación es muy sencilla. Luego van a ver alguna viñeta de Sfar, aparte de estos dibujos, y van a ver que primero, su grafismo y el grafismo expresionista tienen que ver. Lo cual, una primera lectura importante es que los autores de cómics entienden mejor aquellos grafismos que les son más cercanos que aquellos que les son más abstractos o más lejanos, ¿no? Una segunda cuestión interesante que quizás no conozcan es que justo en estos años Lionel Feininger es uno de los pioneros del cómic y uno de los inventores del cómic moderno. Él era dibujante de cómics, historietista, además de pintor, digamos, de óleos, ¿no? Él crea realmente unos personajes muy conocidos, ¿no?, en que tiene dos aportaciones. Por un lado, este mismo, digamos, de ideas de tipología expresionista, ¿no?, de alargar las figuras, exagerar partes, etcétera, etcétera, por un lado. Y la segunda aportación en sus cómics, y que son aportaciones para el cómic universal, estamos hablando de las tiras de prensa
que era donde leía la gente los cómics en el origen, ¿no?, de los cómics norteamericanos, que los leían allí, y además son masivas porque las tiras de prensa, incluso los emigrantes que no dominaban el inglés, las podían leer con facilidad. Randolph Hearst, el famoso Hearst de los periódicos americanos, el protagonista de Ciudadano Kane, ¿no?, el millonario excéntrico, fue una idea suya, ¿no? Él se dio cuenta para todos sus periódicos que los inmigrantes no sabían inglés todavía, pero tenían que cogerlos y leer algo, ¿no? Y leían las tiras de cómics. Y por eso potenció las tiras de cómics y se convirtió en el gran pionero. Eso explotó, el cómic, digamos, avanzó a partir de ahí. Y uno de esos pioneros es Lionel, ¿no? Entonces, por eso vais a ver que se aparece repetidas veces aquí, ¿no? Es decir, porque hay muchas cosas que él creó que han quedado para los dibujantes de cómics posteriores. La otra aportación suya es, por así decirlo, un uso del color bastante fovista. Es decir, poco naturalista, y podían aparecer pues cielos verdes, cielos tal, un gato azul o lo que fuera, ¿no? Y esa es otra de sus aportaciones, ¿no? Otro ejemplo, y volvemos un poco a la misma línea, tenemos a Ben Shahn, ¿vale? Dos obras que tenéis aquí en el museo, ¿de acuerdo? Quizás no sepáis que Ben Shahn también, digamos, llega a esta madurez como pintor desde unos orígenes de ilustrador también. Entonces, es otra de las razones por las que, evidentemente, aparece como un autor muy del gusto de los dibujantes de cómics, y no solamente en él, en otros que veremos después. Llegamos al expresionismo, lo vemos con facilidad, como os lo he comentado. Fijaros especialmente en gente como Gross, ¿de acuerdo? Ver, por ejemplo, cuando Gross, digamos, vuelve a la figuración, a la nueva figuración en los años 20, ¿no? Y fijaros, luego os voy a enseñar algunas imágenes de Sfar, ¿no? Es decir, cómo de aquí en sus obras, no en las copias, en las versiones, sino en las obras de sus cómics, hay una relación, ¿no? Hay una línea, hay una influencia importante. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos más. Fijaros también, aquí hay un ejemplo interesante, seguimos en las mismas líneas de expresionismo, ¿no? Cómo sí que hay una cosa, fijaros, este cuadro, de acuerdo, de Lubitsch, es decir, aquí hay un cubismo, ¿no?, una influencia de esas máscaras, este cubismo, aquí además de la cuestión expresionista, ¿no? Y cuando hace su versión, esta sí que es una versión más cubista, aquí ya menos. Es decir, realmente se está llevando las obras en la medida que puede al expresionismo, ¿no?, que es uno de los grandes temas a homenajear en los cómics, porque es quizá uno de los movimientos pictóricos que más les influye. Bueno, más ejemplos de sus obras favoritas. Fíjense de todas maneras que hay un punto común. Bueno, vamos a verlas todas. Que hay un punto común, y es que prácticamente la abstracción, entendida por la abstracción más pura, no está presente. Y un segundo punto común, que me voy a desdecir ahora mismo, pero que también está, es que en su mayoría, aquí tenemos otro ejemplo de ilustrador, ¿no?, que fue ilustrador además de pintor. Es decir, me desdigo aquí, tenemos a Rembrandt, a Dalí y a Ghirlandaio, que sí que son autores clásicos, curiosamente todos ellos grandes dibujantes, ya veremos por qué, pero salvo estos tres, el resto de obras que os he traído, si se fijan, son todas relativamente contemporáneas, ¿no? Es decir, la más antigua es Gauguin, y de ahí hacia adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que él ha hecho una lectura también muy curiosa y muy acertada, en mi opinión. Él viene a Madrid y se pasa 3 mañanas dibujando en este museo, y más o menos otras tantas en el Prado y en el Reina Sofía. ¿De acuerdo? Entonces, él, a la hora de hacer los dibujos, ha sacado una lectura muy curiosa, que es ¿qué me aporta el Museo Thyssen que de ninguna de las maneras me aportan los otros dos museos? Y por eso, además de por las otras razones, también por eso he elegido estas sombras. Es decir, una de las grandezas que tiene la colección de este museo es que realmente llena un hueco enorme dentro del arte contemporáneo, que ni llena el Prado
ni llena el Reina Sofía, dejando de lado que efectivamente el Reina Sofía sí que, digamos, concretamente el cubismo, pues sí que es su eje más fuerte, ¿no? Pero todo ese, digamos, bloque que va desde el impresionismo hasta las vanguardias, etcétera, etcétera, dejando el cubismo como elemento aparte, que sí que el Reina Sofía está mejor dotado en sus colecciones, quien realmente llena ese hueco es este museo, ¿no? Y un dibujante de cómics lo ve a la perfección, y por eso cuando viene este museo, sobre todo dibuja esa parte. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué es interesante que haya elegido estos tres autores? Lo que le estoy diciendo de este autor van a ver que se cumple también con otros autores. Uy, qué mal voy de tiempo. Por lo siguiente. Cuando se empezaron a hacer los cómics, como yo les dije, se publicaron en los periódicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los periódicos? Que las técnicas de impresión de antaño sobre un papel tan malo como es el papel del periódico no da para grandes florituras pictóricas. A la hora de imprimir, los matices de color, etcétera, etcétera, no se ven, ¿no? Entonces el dibujante de cómic tenía que hacer de necesidad-virtud, por así decirlo, quedarse, digamos, con el aspecto más dibujístico, y a partir de un dibujo de línea o de mancha, pero siempre bastante puro, de un blanco y negro bastante puro, crear sus aventuras, porque entrar en honduras de matices de color, de gamas de grises, etcétera, etcétera, en el original quedaba muy bien, pero a la hora de estampar eso en un papel de periódico era trabajo inútil porque no quedaba bien, ¿no? Entonces eso crea toda una cultura de la imagen en la que los grandes dibujantes y los grandes grabadores son muy admirados por los dibujantes de cómics. Evidentemente, no tengo que explicarles a ustedes que Rembrandt es un gran grabador, que Dalí es un buen grabador y un estupendo dibujante, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos el caso de Sfar, que luego, a partir de estos dibujos, Sfar los coge y los saca en sus aventuras, ¿no? Curiosamente, quizás por lo reciente de la visita, yo no he conseguido encontrar todavía ninguna de la visita al Thyssen, ¿vale? Pero os pongo otros ejemplos, ¿no? Pues vemos clarísimamente a la Dama del Armillo de Leonardo en este cómic suyo, o, en fin, aquí vemos perfectamente esta referencia, o incluso, esta me gusta mucho, en el siglo de las luces, es una reflexión de Sfar, precisamente sobre la Revolución Francesa y la razón y la Lumière, ¿no? Contrapuesta a la esclavitud en Francia. Entonces, que es, digamos, uno de los agujeros en el cómic, ¿no? de la razón, con algo tan absurdo y tan visceral como es la esclavitud, ¿no? Y él hace una cita muy curiosa precisamente con Fragonard, ¿no? Esta imagen del columpio de Fragonard. Fijaros cómo Fragonard, que es, digamos, el último representante barroco rococó de esa pintura sensual, de las mujeres, los sentidos, etcétera, etcétera, sería, por así decir, el antagonista, ¿no? de la pintura de la Revolución del siglo de las luces, ¿no? de un David, ¿no? Es decir, serían esos dos elementos que se repelen, ¿no? por así decirlo, y cómo entonces esas citas que él hace de cuadros que conoce muchas veces tienen que ver, ¿no? Es decir, cómo al hacer un cómic en que se está criticando la edad de la razón, mete una cita de un cuadro que es lo más opuesto, ¿no? a esos principios que regían la pintura durante la edad de la razón. El otro elemento que quería destacarles aquí de este autor es ver cómo efectivamente este estilo expresionista, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en esta cara, que es un caso muy clásico, ¿no? Pues no está demasiado lejos, entre comillas, por ejemplo, de esta cara que les he puesto aquí, para que entiendan cómo realmente esta relación existe. Bien. Otro ejemplo, más directo, que este sí que lo conocerán mucho más, es Jorge Arranz. Jorge Arranz es un dibujante, ilustrador y dentro, digamos, de su campo de la ilustración y la pintura ha trabajado mucho para publicidad, ¿no? Y es un dibujante muy arquitectónico, ¿no? Es decir, él tiene unos dibujos estupendos, por ejemplo, de Madrid y de otras ciudades, donde se ven pues vistas de la Gran Vía, en fin, muchas cosas más. Seguro que a nada que miren reconocen su estilo y reconocen más de una de sus obras, ¿no? Bueno, en 2010, que es donde empezó su relación con el Thyssen, huyendo del calor, decidió refugiarse en este museo,
E hizo y en otros museos de la ciudad, pero vamos, hizo una pequeña historia que se llamaba algo así, creo que tengo el título, sí, agosto de 2010 en Madrid. Bien, de acuerdo, que corresponde a estas dos imágenes de aquí. ¿De acuerdo? Aquí es cuando sale del Prado, que vemos aquí en las Majas de Goya, entra aquí, decide que la exposición del Renacimiento la dejaba para otra ocasión y se centraba en la colección permanente. Le vemos aquí con los primitivos italianos, ahora lo vamos a ver en grande, con el Adán y Eva que antes ha mencionado Ana también, toda la pintura contemporánea expresionista. Aquí tenemos otra vez a Lionel, lo veis aquí en viñeta grande, y aquí a Hooper otra vez en viñeta grande, expresionistas en viñeta grande. Es decir, es lo que sale de este museo. Una vez más, las claves que les he dado a ustedes. A partir de esta pequeña historia del 2010, son 3 o 4 páginas más, pero las dos de este museo son estas. Recibe, hace 4 días, que esto fue en el 2012 ya, el encargo de hacer un libro ilustrado del Thyssen, sin textos, pero bueno, narrado, ¿no?, de dibujos. Entonces, como buen dibujante arquitectónico, yo creo que lo que más le preocupa es la arquitectura, y reivindica este museo, ves, desde arriba, tenemos esta perspectiva del edificio, aquí vemos el jardín, aquí vemos la entrada del museo, ¿verdad?, la tienda incluso, y luego aquí están ya las colecciones, con la gente viéndolas, tal. En el propio discurso de este libro, bueno, aquí ven algunas viñetas en grande de los cuadros que he ido comentando, ¿verdad?, hace 2 cosas. Es un animar a la gente, y que es una idea muy bonita, a dibujar los cuadros, ¿verdad? Otra de las ideas interesantes es la reivindicación de este museo como espacio. Es un espacio precioso. O sea, es que, claro, tiene unas obras maestras, siempre estamos hablando de las obras maestras, pero es un espacio precioso, es un espacio en los que apetece entrar y perderse y estar. Es decir, parece una tontería que siempre digamos, vete a tal cafetería o tal restaurante, que aparte de que se coma bien o lo que sea, es chulísimo, y pocas veces decimos lo chulo que es un museo para simplemente estar, ¿no? Es decir, entonces, a mí me gusta mucho esta obra por eso. También es, como perfectamente sabe Ana, dentro de las actividades de educación que realiza este museo, él ha dado varios pequeños cursos precisamente para enfrentarse al dibujo y a las obras del museo a los socios del museo, y además en colaboración, no solamente dibujando con papel y boli, sino con nuevas tecnologías, ¿no? Y creo que ha hecho varios, y creo con mucho éxito, y que me parece además una cosa muy bonita, ¿no? Entonces, en fin, este sí que es una persona muy conocida en el museo, y les animo a que sigan en esa línea porque me parece estupendo. Bien, aquí tenemos algún bocetillo más suyo, ¿verdad?, de cuadros, ¿no?, y sus diferentes versiones, o sea, los cuadros y sus diferentes versiones, que estos son los bocetos que él hacía para luego hacer la obra, ¿no? Resulta curioso cómo en el resultado final yo creo que puede la arquitectura, ¿verdad?, respecto a la imagen, pero en los bocetos, ¿no?, pues sí que no. Vemos, por ejemplo, esta idea del Greco, esa espiritualidad y ese alargamiento de las figuras, pues caricaturizado, ¿no?, o más ejemplos así. Bien. Aquí tenemos más ejemplos de los bocetos. Esta imagen, curiosamente, no la usó, para que veáis que hay, digamos, una comunicación interesante, ¿no? Uno de los temas importantes, o que a mí me parece fundamental, es ver cómo todos ustedes van a venir a este museo, o a otros museos, evidentemente, porque todos son aficionados a la pintura, ¿no? Entonces, este tipo de obras hace que gente, o un porcentaje de gente, que nunca pisaría un museo, a lo mejor viene a un museo porque lee esto, ¿sabes? Bien, esta es otra historia que también me gusta mucho, se llama El encargo, de Juan Berrio, dibujante de aquí, español. Juan Berrio, hay una revista que se llama 2 veces breve, que encarga a sus autores un especial cuadros. Entonces, cada uno tenía que elegir su cuadro favorito y hacer una historia sobre su cuadro favorito. En el caso de Juan, hace una historia casi como autobiográfica, donde en la primera página le cuentan que tiene que elegir su cuadro favorito, o sea, es el encargo, por así decir, de ese cómic, ¿no? Y él decide, pues, ir a visitar los museos de la ciudad para ver las obras y refrescarlas y ver cuál que le palpita para ser su cuadro favorito, ¿no? Bueno, les voy a ahorrar las que no son en el Thyssen. Debo decir que al pobre hombre en la historia le sale todo mal, voy a evitar nombres, pero en uno de los museos
cuando entra hay una planta que no se puede visitar porque la están pintando y pregunta si le descuentan de la entrada el precio de la planta y le dice que gracioso es usted. En otro hay una visita institucional fortísima y el equipo de seguridad de uno le tira al suelo. En fin, hay toda una serie de percances brutales en todos los lados. Hasta curiosamente que en este museo no le pasa nada malo y además su cuadro favorito de Madrid está en este museo, ¿no? Como vemos, está entrando primero en el Thyssen. Estamos hablando de, no sé si se ve más o menos bien, ¿no? Tenemos desde el Carpaccio, en fin, las grandes obras de este museo. Una vez más, vemos a Hooper, vemos a Otto Dix, y al final su cuadro favorito es este, que lo hemos visto antes. ¿Por qué? Porque una vez más estamos hablando de un dibujante de cómics que era dibujante cristiano. Entonces, esta línea, digamos, de pintura es muy afín a ese mundo, ¿no? Entonces, él decide, también es cierto que nos fastidia al final, ¿no? Porque él está buscando el cuadro favorito y dice, bueno, salía a la calle y dice, voy a esperar algún tipo de señal que me confirme que este es mi cuadro favorito. Dice, yo qué sé, alguien tumbado en la postura del cuadro. Dice, como no hubo ninguna señal, dice, pues aquí acabó la historia, dice, y a lo mejor cambio de cuadro. O sea, pero vamos, si yo no les cuento este último parrafito, dejando eso ahí, su cuadro favorito de la historia de la pintura resulta que pertenece a la colección de este museo. Otro producto directamente relacionado con la colección de este museo fue la exposición que hicieron de Mitos del Pop, en la que se encargó a Miguel Ángel Martín un cómic, ¿no? Un pequeño cómic que, por cierto, me parece una pequeña maravilla, me parece estupendo. Y animo a hacer ese tipo de cosas en el futuro porque son muy chulas. La portada y la contraportada, como ustedes saben, a poco que sepan ustedes de comunicación, es algo muy importante para vender un libro. En la portada, digamos, estamos citando a Lichtenstein. No es exactamente esta obra, se la pongo aquí, que luego la van a ver ya versioneada por Miguel Ángel, pero para que entiendan, digamos, que es su estilo el que está versioneando y esa, digamos, pintura en la que se exagera, ¿no? el offset, la trama del cómic en la portada, y la contraportada, evidentemente, está dedicada a Warhol y a su famosa lata de sopa, en la que él ha hecho un cambio importante, que es esta máscara de gas convirtiendo la lata además en un spray de pintura, porque como van a ver ustedes, la protagonista del cómic, que es esta, es una chica que es una grafitera a la que un amigo, no sabemos, amigo, novio o qué, le invita a visitar el Thyssen a ver la exposición de Mitos del Pop, ¿no? Y entonces esto hace referencia a ella, que es grafitera, y la máscara es un icono de Miguel Ángel y de sus cómics. Miguel Ángel tiene unos cómics, los primeros que él publicó, ya aparecía gente con máscaras de gas y acabó convirtiéndose casi en un icono pop de su propia producción, ¿no? Sin entrar en muchos más detalles, Miguel Ángel es un autor estupendo que conoce muy bien la cultura pop y por lo tanto creo que fue uno de los elecciones realmente acertadas. A mí me hubieran preguntado como especialista a quién encargar esto, yo hubiera dicho que a Miguel Ángel. La cosa es que, bueno, les da la entrada, como les he contado, y va aquí. ¿Y qué es lo que hace Miguel Ángel? ¿Qué es lo que le hace grande? Poder dar esas opiniones sobre la exposición y sobre la pintura y los cosas que se exhiben que solo puede dar alguien ajeno al mundo de la historia del arte. Es decir, no son opiniones propias de historiador, son opiniones propias de un creador que viene de otra disciplina, ¿no? Entonces vemos vemos cuadros concretos, ¿vale? Vemos cómo le encanta, por ejemplo, este cuadro de Arroyo, ¿vale? Y cómo dice que le encanta esta versión de de vestido bajando una escalera, del cuadro de Duchamp de desnudo, y dice, debería haberlo puesto subiendo. Es decir, eso un historiador no lo puede decir, él sí, ¿no? O, por ejemplo, aquí cuando hace las versiones de Marilyn, él dice que habla de Marilyn y de Jackie y dice que a Warhol le interesaban mucho más las mujeres de Kennedy que el propio Kennedy, ¿no? Cosa que comparto, pero que probablemente tampoco es un comentario de historiador. O poder decir que de todas las versiones de Sopa de Lata Campbell, esta es su favorita. Ningún historiador competente puede tomar partido tan claro por una obra, ¿no? Pero quien no lo es, y desde este punto de vista es totalmente pertinente, ¿no? Incluso se permite ir más allá en cosas muy chulas, ¿no? Como dice, sus dos pintores favoritos son Marcel Duchamp y Warhol, ¿no? Dice que Warhol mató la pintura y que Duchamp mató la pintura y que Warhol la entregó. Es uno de sus comentarios. Otro comentario que no está aquí
aquí en viñeta, pero que está en el cómic, es que cuando están viendo algún bodegón, dice, las naturalezas muertas son aburridas hasta en el pop. O sea, es evidentemente otro comentario que un historiador no podría hacer. O ya saliéndonos incluso de lo que es el mundo estricto digamos, de las obras que se representaban en la exposición, hace citas como decir que esta pistola, que creo que es una Hauser, es la pistola más bonita del mundo, ¿no? Eso es una referencia también a su obra, donde las pistolas aparecen de manera continuada, ¿no? O recuerdo, bueno, hay varias citas. Aquí habla, por ejemplo, dentro de esa producción pop, por ejemplo, de Warhol, habla de las películas que produce Warhol y dice que sus películas favoritas son Flesh from Frankenstein y Sangre de Drácula, ¿no? Bien, esas son cosas que aporta, digamos, desde su punto de vista de cultura pop. Habla de las portadas para la Velvet Underground y si le gusta o no la Velvet, es decir, todo eso es algo, digamos, que excede al ámbito de lectura que haría un historiador del arte, ¿no? Bien, entonces este es su cómic. Aquí yo cuando vi el cómic le dije, mira, le hablé además con Miguel Ángel, le dije, qué pena no saber que lo estabas haciendo, porque yo soy una cosa, perdón la anécdota, dice, muy divertida, que seguro que lo hubieras metido. Y cuando se la conté, dijo, la hubiera metido, así. Y es que la película de Sangre de Drácula, en español, en esa gran tendencia que hay a veces en el cine español a no traducir literalmente y buscar títulos alternativos, tuvo el gracioso título, por otro lado muy warholiano, yo creo que a Warhol también le hubiera gustado, de Drácula busca sangre de virgen y muere de sed. Entonces, es algo que estoy convencido que a Miguel Ángel le gustó y a Warhol también. Bien, de acuerdo. Pues yo ya he cumplido prácticamente la hora. Si me permiten, por los 10 minutos que me ha quitado, meterme 5... y hacer un pequeño comentario de una bibliografía que les traigo, que la tienen, por si a ustedes les interesa el tema. Dentro de los libros, el libro porque me han traído, que es este, que es La pintura en el cómic, simplemente porque se hagan una idea, está, digamos, organizado como si fuese un manual de historia del arte por periodos, o sea, prehistoria, historia antigua, etcétera, etcétera. Reproducidas habría más de 600 cuadros, como han visto aquí, y citados en el texto varios miles. Con lo cual, pues ustedes, si les interesa el tema y quieren rastrearlo, ahí tienen opciones. Tienen, por supuesto, los 2 libros del Thyssen, o el que edita el propio Thyssen y el que sale el Thyssen como protagonista, citados también. Y luego aquí quería hacer una pequeña bibliografía, ¿de acuerdo?, que quería comentársela muy rápidamente, si soy capaz de leerla, por lo menos, de cómics que son temáticos a pintores. Es decir, no se trata que un cómic tenga una viñeta en la que aparezca un cuadro de Gauguin, sino un cómic entero dedicado a Gauguin. Y es una pequeña selección de los que a mí personalmente más me gustan. No quiere decir que sean ni los únicos ni los mejores, ¿no? Entonces tienen este primero de Lian, que es de Gauguin, ¿de acuerdo? Bueno, voy a simplemente destacarle 2 o 3. A mí hay 2 o 3 que me gustan mucho, y es este de Nick Bertozzi, ¿de acuerdo?, que se llama El Salón. El Salón está dedicado a Picasso, y está dedicado a los años justo en el que pinta Las señoritas de Aviñón y, digamos, descubre el cubismo. ¿De acuerdo? Es un cómic estupendo, ambientado en esta época, en el que además hacen una cita muy curiosa que casi nadie sabía que es cierta, ¿no? Y luego, pues, efectivamente es cierta si la compruebas, ¿no? Cuando él está pintando el retrato de Gertrude Stein, quizás lo conozcan, un cuadro estupendo de 1906, que tiene ya el rostro dentro de ese primitivismo que estaba trabajando Picasso, ya los ojos no están bien, ya, digamos, está esa famosa influencia de la exposición de relieves de ibéricos de Osuna, que ve en el Louvre, etcétera, etcétera. Y curiosamente en el cómic, y luego lo he comprobado y efectivamente es así, le viene a visitar Gertrude Stein con Alice, y le traían periódicos americanos. Picasso no leía inglés, pero le interesaban los periódicos americanos por ver noticias de arte, por ver cuadros y por ver ciertas cosas de lo que se estaba cociendo en Nueva York, sobre todo, ¿no? Y llega a las tiras cómicas, y entonces en las tiras cómicas ve esa simplificación de ojos con puntos negros, etcétera, etcétera, y dice, Dios mío, qué solución. Y de hecho los ojos de Gertrude Stein se parecen mucho. Esta anécdota que aparece en el cómic contada así tal cual, realmente la cuenta la propia Gertrude Stein, ¿no?, en la biografía de Alice. Entonces, sin querer decir en absoluto que evidentemente el peso de los relieves ibéricos y por supuesto de las máscaras africanas es mucho mayor en Picasso que el del cómic, no está mal traído el pensar que determinadas simplificaciones visuales del cómic también tuvieron una, digamos,
le hicieron conexiones mentales a Picasso que le fueron útiles en ciertos momentos. Ese cómic se complementa con 4 volúmenes que hay aquí después, que se llaman Pablo, ¿de acuerdo?, que están dedicados justo al periodo anterior, es decir, al periodo en que llega Picasso a París, vive con la Belle Fernande, con su modelo y primera musa, y digamos ese primer paso entre, digamos, esa pintura posimpresionista, época azul, época rosa, y esas primeras búsquedas de lo que va a ser la vanguardia, y justo concluye cuando está a punto de pintar, que es al final de la aventura, el Guernica, ¿no? Y que es justo lo que cuenta el del salón que les he contado antes. Es decir, que entre los dos es un modo estupendo de leer, digamos, al Picasso parisino, ¿no? Luego, por aquí abajo, simplemente os lo quiero citar, que no les he traído la imagen porque es del 2015. Milo Manara hace una estupenda biografía de Caravaggio, es del 2015, acaba de salir hace un mes. Por eso yo ni lo tengo y por eso no, solo lo he ojeado y no tenía la imagen. Pero aquí, que lo vi ayer, además, aparece la versión del Caravaggio de esta casa, de Santa Catalina, aparece en una página. Entonces, ahí la tiene junto con prácticamente el total de la producción de Caravaggio. Manara tiene otro libro estupendo que se llama Sensualistar la Model, donde, esto es un libro simplemente de ilustración, para los que no lo conozcan, Manara se ha caracterizado siempre por ser uno de los grandes dibujantes eróticos del cómic europeo, por así decirlo, y lo que la gente no suele saber es que él empezó su carrera intentando ser pintor y fue 8 años ayudante de un escultor español que se llama Berrocal, quizás lo conozcan ustedes. Como vio que por allí la cosa pues no acababa de salirle bien, pues ya desvió hacia el cómic, que fue su profesión y de hecho en la que ha triunfado. Bueno, lo que pasa es que él quizás por eso tiene una gran relación con los museos y este libro en concreto son retratos del pintor con su modelo. Arrancan precisamente con el nacimiento de la pintura que nos ha contado Ana y llegan pues hasta el arte contemporáneo, ¿no? Un último que quiero simplemente destacar de toda esta listado son todos estos libros de Gradimir Smutja, ¿de acuerdo?, que también me gusta mucho. Gradimir Smutja es os he puesto alguna viñeta que era el Van Gogh que pintaba con Hitchcock, ¿de acuerdo? Él tiene 2 volúmenes dedicados a Van Gogh, que se llama Vincent y Van Gogh, que son 2 personajes, que son el gato y Vincent Van Gogh, vamos. 4 dedicado a Toulouse-Lautrec. La historia se llama El cabaret de las musas y el burdel de las musas. Los 2 primeros son el burdel de las musas y el tercero y el cuarto el cabaret de las musas, donde no solamente aparece la obra de Toulouse-Lautrec, sino todos los impresionistas y también gente afín a la época de París, como pueden ser fotógrafos como Nadar, etcétera, etcétera. Y finalmente 2 volúmenes que se llaman Au fil de l'art. Esos 2 no están publicados en español, solo están en francés. Y están dedicados a la historia del arte completa, ¿no?, desde la prehistoria al final, por este autor que me parece de los actuales pues también muy interesante. Yo creo que me he pasado ya, ahora sí que he cumplido la hora. Habría mucho más que hablar del tema, espero por lo menos haberles descubierto un camino para ver cosas y nada más, muchas gracias. Bueno, veo que ya empieza a haber desbandada. No sé si alguien tiene preguntas. Por allí. Veo manitas. Un segundo porque hace falta el micrófono. Un momento. ¿Está encendido? Mira, ¿podría colgar esa bibliografía? Sí, la vamos a colgar. Sí. Vale. La documentación la vais a tener en esa plataforma que os ha dicho Joaquín. ¿Incluso tu ponencia? Todo lo que podamos y bibliografía también. Vamos a aclarar un poco. Darnos un margen. Las ponencias se graban, o sea, se están las grabando. Ponencias se han grabado y las tendréis en septiembre. Ellos la tendrán publicadas. En septiembre publicadas. Sí, y la plataforma más bien yo creo que son bibliografía o artículos, pero os daremos también Sí, que vamos material. a ir incorporando porque estamos pendientes de que los que intervinieron el primer día nos aporten cosas. Yo tengo cosas suyas para colgar, pero en fin, prefiero que lo seleccionen. ¿Tenéis alguna pregunta para Sier? Por ahí. Ah, vale. O para Dolores, que hemos sido los 3. ¿Para quién?
Asier. Para Asier. ¿Cómo nos podemos hacer con cualquiera de esos cómics que has comentado? Pues mira, la bibliografía que te he puesto, y la verdad es que casi todos están editados en español. Con lo cual, desde las librerías, digamos, de museos tipo... la librería de esta casa, sin ir más lejos, por supuesto la FNAC, Casa del Libro, todo ese tipo de cosas, está casi todo. Sí que es cierto que hay alguna obra que está ahí citada que todavía no tiene edición española. No sé si la tendrá o no, y ahí ya, pues dependiendo de los idiomas que uno lea, pues puede comprársela por Amazon o por lo que quiera, en francés. En francés está todo, en inglés, en lo que sea. Es que ha sido todo un descubrimiento. Bueno, no sé si ha sido todo un descubrimiento. Yo te voy a contar cómo fue esto, porque es una cosa terrible, pero es así. Y es que yo soy coleccionista de cómics desde niño, y cuando estudiaba Historia del Arte, pues no tenía... me daba al ojo, o sea, son estas deformaciones, sobre todo cuando estabas estudiando los exámenes era esto terrible, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba los exámenes era, aquí tenemos un Caravaggio, me cago en la leche, pero si estoy comiendo la tele, pues ya, pero eso es un Caravaggio, ¿no? Entonces, pillaba todas las citas, y a partir de ahí se me ocurrió investigarlo, y Cátedra, pues tuvo a bien publicarme la investigación. Sí. Me sorprendió ver en los orígenes del cómic, yo este año estudié Mesopotamia en el primer cuatrimestre, y desde luego ya el estandarte de Ur y todo el sentido narrativo de los sumerios, está ahí. El estandarte de Ur me pareció un cómic, tal cual, el carro a caballos, primera imagen quieto, la segunda los caballos, un sentido narrativo tal cual, viñeta atrás. Todo lo que sea pintura narrativa es un antecedente del cómic, efectivamente. Bien, bueno. Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, vamos a despedir, pero muy rápido, pero sí que nos gusta daros las gracias. Como siempre, sois un grupo excelente, da gusto trabajar con gente como vosotros y además con la asiduidad, que eso para nosotros es muy importante, el crear grupos donde hay fidelidad. Volvéis todos los años, sé que disfrutáis en las visitas porque he hablado con vosotros y con vosotras. Entonces, por mi parte, agradeceros en mi nombre, en nombre del área de educación, de todo el equipo, pues eso, que sigáis y que nos podamos ver otros años. De repente he pensado que como todos los años os anuncio la exposición que hay en el verano siguiente, digo, pues les voy a dar una alegría, porque es que el verano que viene vais a ver Caravaggio. Entonces, así que bueno, pues ahí estáis ya motivados para el verano 2006 ya, que todavía queda. Pero bueno, veremos sobre qué planteamos el curso, pero bueno, la visita ya sabéis que la tendréis. Creo que es Caravaggio y los pintores del norte, es un título así, aunque no está totalmente definido, pero bueno, Caravaggio. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y Dolores que también despedirme, agradecer a Ana Moreno, a todo el equipo de educación, la labor tan espléndida que están haciendo durante todo el año y también con respecto a este curso. Y bueno, pues decir que en fin, que esperamos que tenga continuidad y que esta colaboración pues se pueda mantener. Creo que se puede ampliar algunos otros temas porque, bueno, nosotros sabéis que tenemos muchos campos de trabajo. Vamos, yo actúo desde mi ámbito, pero hay muchos otros profesores que tienen otros intereses y que, bueno, pues pueden confluir con Caravaggio o con, por ejemplo, Munch, que es otra exposición que vais a tener. O sea, que sí. Quiere decir que, bueno, que se puede establecer muchas colaboraciones para cosas diversas. Y agradecer la presencia de todos, que alumnos de UNED y no alumnos de UNED, permanente, con una fidelidad y bueno, pues recoger el agradecimiento que muchos me habéis hecho llegar, ¿no? Así que esperemos vernos más y bueno, pues estupendo. Que tengáis un buen verano. Que tengáis un buen verano.